Esta semana, después de casi 6 meses, el S&P 500 logró volver a superar máximos. Y es que después de la tremenda caída de abril, el mercado logró rápidamente recuperarse y de nuevo tener una tendencia alcista. Sin embargo, la aparente valorización del índice S&P 500 en el año de un 5% no es tan cierta, pues, por ejemplo, si se revisa el comportamiento del índice en euros, se observa que realmente en el transcurso del año ha perdido más de 8% de valor. La rentabilidad del índice en el año es nula debido al debilitamiento del dólar que analizamos en un reciente video, y que se evidencia en el índice DXY, que compara el precio del dólar con respecto a otras divisas como el euro, el yen y la libra esterlina. No hay que olvidar que el dólar ha perdido cerca de un 16% con respecto al euro en este año. Situación similar ha ocurrido con quienes han invertido en monedas de países latinoamericanos o emergentes. Por ejemplo, en esta gráfica se observa el comportamiento del índice S&P 500 en pesos mexicanos, donde es claro cómo el índice realmente ha perdido valor, teniendo como referencia los valores de comienzos del año. Situación similar ocurre con, por ejemplo, los inversores de Brasil. Esta explicación es importante para dejar claro cómo la aparente valorización del índice S&P 500 del 5% en el año no es del todo cierta, pues debido a la pérdida de valor del dólar, la rentabilidad anual no es la que esperaban muchos inversionistas. Pero bien, a pesar de esta situación, vamos a tratar de analizar cuáles han sido las razones que han llevado al índice S&P 500 a alcanzar nuevos máximos y tratar de evaluar si realmente la actual tendencia es sostenible, o si por el contrario, la bolsa americana está entrando en terrenos de una burbuja. La primera razón que ha permitido que el índice alcance máximos tiene que ver con el aparente desenlace rápido del conflicto entre Irán e Israel. Para algunos analistas, este conflicto ya es llamado la Guerra de 12 días, pues es posible que el conflicto no escale más, durando tan solo 12 días, evitando que la incertidumbre en el mercado continúe, especialmente con respecto a un posible aumento desmesurado en el precio del petróleo. Incluso firmas de análisis como Goldman Sachs llegaron a pronosticar un precio del petróleo en $120 si el conflicto entre Irán e Israel se intensificaba debido a un eventual cierre del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo. Las preocupaciones sobre el conflicto tenían que ver con la posibilidad de que los Estados Unidos se involucrara en una guerra internacional que incluso podía envolver a otras potencias militares. También estaba relacionada con la posibilidad de que el precio del petróleo se disparara y afectara de manera importante la inflación norteamericana. Ya está claro cómo el gobierno norteamericano busca que el precio del petróleo se sostenga en bajos precios, pues es fundamental para el control del precio de los combustibles. Y finalmente, lograr que la inflación en los Estados Unidos se sostenga controlada. No es un secreto cómo el presidente Trump ha presionado de manera sucesiva a la Reserva Federal para que reduzca sus tasas, y el principal factor que permitiría tomar esa decisión es una inflación en los niveles esperados, que son cercanos al 2%. La segunda razón de la recuperación del índice S&P 500 ha sido que el mercado percibe menos incertidumbre por la llamada guerra comercial o arancelaria. Precisamente fueron los nuevos aranceles impuestos por el presidente Trump los que generaron en gran medida la tremenda corrección de la bolsa en abril, pues los anuncios iniciales mostraban unos aumentos de aranceles para muchos desproporcionados, lo que generaría posiblemente un aumento exagerado en los niveles de inflación, pues se encarecerían los precios de los productos importados. Por ahora, esta situación no ha ocurrido y la inflación está aparentemente controlada, aunque la inflación subyacente ha tenido un reciente repunte que analizaremos más adelante. Pero esta aparente calma con relación a la llamada guerra comercial por los aranceles posiblemente no ha terminado. Pues, por ejemplo, esta semana se anunció la suspensión de las negociaciones con Canadá. La crisis en las negociaciones con Canadá son debido a algunos impuestos que posiblemente el gobierno canadiense impondrá a algunos servicios de empresas tecnológicas de los Estados Unidos,
lo que fue mal visto por el gobierno norteamericano, que informó que en los próximos 7 días comunicará los aranceles que impondrá a los productos canadienses. Pero, por otro lado, parece que las negociaciones con China sí van por mejor camino, pues recientemente se informó sobre un acuerdo con el gigante asiático, aunque aún no se conocen los detalles de los aranceles que serán impuestos a los productos chinos. Pero es posible que el mercado ya esté menos pendiente del tema de la guerra comercial y sus consecuencias, pues por ahora la inflación aparentemente está controlada, y los precios bajos del petróleo han ayudado a moderar las expectativas del crecimiento de la inflación. Y esta es precisamente la tercera razón por la cual el índice S&P 500 ha logrado la tremenda recuperación, pues al tenerse unos niveles de inflación cercanos a las expectativas del mercado y de la Fed, se incrementan las posibilidades del esperado ciclo de reducción de tasas, pues ya para algunos analistas, el mercado espera que de nuevo en septiembre se realice una reducción en las tasas de la Reserva Federal, con sucesivos recortes en el año 2026. Estos recortes en las tasas de interés tendrían dos efectos positivos, muy importantes. Por un lado, permitiría que el gobierno se endeude con unas tasas de interés más favorables, pues como ya lo hemos analizado en un reciente video, las tasas de los bonos americanos están muy relacionados con las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal. De tal manera que, al bajar las tasas de intervención de la Reserva Federal, el gobierno podría tomar nueva deuda a corto plazo, a unas tasas más favorables, tratando de evitar que la tremenda deuda del gobierno siga creciendo de manera exponencial. Y por otra parte, unas tasas más bajas permitirían reactivar la economía, pues no hay que olvidar que recientemente se conoció la cifra del crecimiento económico del primer trimestre de la economía norteamericana, con una caída del 0,5% del PIB, cifra por debajo de las expectativas iniciales. El presidente Trump ya de manera reiterada ha presionado a la Fed para que reduzca las tasas de interés, y el mercado descuenta que posiblemente esta posibilidad cada vez está más cercana en el mes de septiembre. Sin embargo, el reciente reporte de inflación mostró que la llamada inflación subyacente, o core, tuvo un leve repunte, con un leve incremento llegando al 2,7%, frente al 2,6% esperado por el mercado. Hay que recordar que el reporte de inflación subyacente no incluye aquellos productos cuyo precio varía con mayor volatilidad, como los alimentos y los combustibles. La cuarta razón de la recuperación de la bolsa y el índice S&P 500 está relacionado con el fenómeno llamado como FOMO y la pérdida de confianza en el dólar como reserva de valor. El fenómeno conocido como FOMO ocurre cuando en un mercado, algunos activos como las acciones o los índices están subiendo bastante y algunas personas no quieren estar por fuera de la tendencia y la valorización. Se produce cuando gracias a las redes sociales y los medios de comunicación, las personas observan que una acción o un índice está subiendo fuertemente, como recientemente ha ocurrido con el S&P 500, llevando a que algunas personas sientan que están perdiendo la oportunidad de aprovechar esa subida del mercado y de quedarse por fuera de la oportunidad. Ese sentimiento se puede observar, por ejemplo, con el aumento a niveles récord de inversores minoristas en el mercado. También es evidente cuando no se tienen en cuenta los fundamentales y las valoraciones para comprar acciones o ETFs indexados a los principales índices como el S&P 500. Ya analizaremos si posiblemente el mercado está entrando en esa etapa, en donde se forman las llamadas burbujas, que célebres inversores como Howard Marks han tratado de identificar con el comportamiento de las personas. Otra de las razones de la valorización de la bolsa y el S&P 500 está relacionado con el fenómeno revisado al principio del video con relación a la pérdida de confianza del dólar como reserva de valor. Cada vez más personas tienen algún nivel de educación financiera y entienden cómo tener los recursos en efectivo llevan a una pérdida de valor, por lo que buscan alternativas que permitan que el dinero gane rentabilidad, o por lo menos que no se deprecie. Esta situación lleva a que de manera cada vez más masiva, las personas inviertan en el mercado de valores, especialmente en la compra de ETFs indexados a los índices o en acciones.
y más teniendo en cuenta la facilidad de contar con diferentes plataformas o broker que permiten la compra de activos, con unos pocos clics desde el móvil. Las personas buscan en cierta manera proteger sus recursos de la inflación y de la depreciación del dólar o de otras monedas, invirtiendo en activos que tengan una rentabilidad, y los ETFs indexados al S&P 500 han logrado consolidarse como una de las formas de inversión preferidas especialmente por los jóvenes, quienes muchas veces no revisan en detalle las valoraciones, o tienen simplemente una visión a largo plazo en sus inversiones, y no se preocupan por la volatilidad en el corto plazo. La quinta razón para el repunte del mercado y del índice S&P 500 está relacionado con las expectativas con respecto a algunos sectores y los buenos resultados de algunas compañías. En especial, la reciente semana fue muy positivo para Nvidia, debido a que por un lado se tiene la expectativa del posible acuerdo comercial con China y al crecimiento de la inteligencia artificial. El acuerdo con China permitiría que la empresa siga enviando chips al gigante asiático. Incluso se informó que la compañía está trabajando en un nuevo chip, conocido como H20, especialmente para el mercado chino. En esa misma dirección, la derogación por parte del gobierno de Trump de la norma de difusión de la IA, que tenía que ver con los controles de exportación de chips de IA avanzados, podría aumentar sus ventas incluso en unos $45,000 millones. Pero no solo la empresa se ha visto beneficiada por las expectativas de los acuerdos comerciales con China. Se espera que las principales empresas tecnológicas continúen con inversiones en sus centros de datos. Por ejemplo, Amazon espera aumentar en un 27% su gasto en inteligencia artificial y en centros de datos. Igual situación ocurre con Alphabet, que espera aumentar su gasto en un 57% en centros de datos. Buena parte de esta inversión será en chips de Nvidia, lo que beneficiaría sus ventas y beneficios futuros. Otra empresa que logró una muy buena recuperación después de la caída de abril ha sido Tesla, que incluso logró una valorización de un 9% en un solo día, debido a que la empresa logró que los robotaxis salieran a carretera en una zona de Austin, con un lanzamiento inicial de 10 vehículos, operados de manera autónoma, pero con un copiloto, en caso de problemas. No hay que olvidar, sin embargo, que este lanzamiento se logra después de años de problemas de seguridad y de expectativas no cumplidas con respecto a la conducción autónoma. Hay que recordar además que también Alphabet ya tiene una flota de 100 vehículos sin conductor, con su proyecto Waymo. Otra compañía que ha tenido un excelente desempeño en bolsa recientemente es Nike, quien reportó sus resultados, que fueron muy bien recibidos por el mercado, logrando unos beneficios por acción de $0.14 por acción, por encima de las expectativas de $0.12. La compañía había tenido una tremenda caída en los últimos meses, pero parece que hay cambio positivo en su estrategia comercial, que le permitiría reducir su exceso de inventario, mejorando de nuevo las relaciones con los distribuidores minoristas. Además, la compañía informó que está trabajando en mejorar la innovación en sus productos, impulsando las ventas con descuentos llamativos y más publicidad. Por supuesto que aún es bastante pronto para determinar si realmente los cambios anunciados permitirán una mejora sostenible en las ventas de la empresa. Si bien hay otras causas que pueden haber ayudado a que el mercado y el índice S&P 500 de nuevo llegara a máximos, estas son las que en nuestra opinión han sido las más relevantes. Si nos regalas un like en un siguiente video, trataremos de analizar si bajo las actuales valoraciones, el mercado y el S&P 500 se encuentra en una fase de burbuja, o si por el contrario, se trata de una oportunidad de inversión. Recuerda que en la descripción del video encuentras el enlace del mejor curso para aprender análisis técnico y fundamental para invertir en acciones. Igualmente se encuentra el enlace de la mejor plataforma para comprar acciones de la bolsa, regulada en los Estados Unidos. Si te gustó el video, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte el contenido.